Bienvenidos a una emisión más de Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Un espacio donde les mostramos los eventos culturales más relevantes realizados aquí, en San Lázaro. Entre los eventos que se llevaron a cabo esta semana se presentó el libro Entre plumas y obsidianas. También tuvo lugar la conferencia sobre la figura de Francisco Villa en la novela de la Revolución Mexicana y el conversatorio sobre Bill 79 con el director Mariano Galperín, que dará inicio a una serie de presentaciones por la Ciudad de México, iniciando el próximo 1 de agosto, aquí en la Cámara de Diputados. El historiador y arqueólogo Marco Antonio Cervera Obregón presentó el libro Entre plumas y obsidianas, Historia militar de la antigua Mesoamérica, despertando la curiosidad de los asistentes a acercarse al tema de la guerra en la época prehispánica. El escrito tiene 12 apartados, haciendo un recorrido geográfico, temporal y minucioso por culturas mesoamericanas como la maya, la mixteca, la teotihuacana y la mexica. El autor Cervera Obregón explicó que su obra se aborda del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en torno a los elementos de rituales religiosos y la cosmovisión, y donde se aclara que estos no estaban alejados de la realidad, pero no eran el objetivo principal. El libro Diablo Guardián, del autor Javier Velasco, escritor mexicano, a 20 años de la primera edición y ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2023. Javier Velasco relató que desde edad temprana escribía sus historias, pues era un refugio para él. Continuó con ello para sobrevivir y vivir. Añadió que traspasó diversas facetas, desde publicista y articulista hasta redactor de discursos de candidatas o concursos de belleza. Velasco relató que vivir en la Ciudad de México le hizo conocer a Violeta, a quien llamaba Ángel, y con quien vivió diversas situaciones que le ayudaron a visualizar el personaje de su obra, Diablo Guardián. Y en muchas ocasiones, abundó, las situaciones que vivía Violeta en el libro me pasaban a mí. Vivir con Violeta y ser como ella era una experiencia demasiado difícil. El Espacio Cultural San Lázaro llevó a cabo el conversatorio especial Bill 79, filme reciente del director argentino Mariano Galperín, quien recrea una insólita visita del legendario pianista estadounidense Bill Evans a San Nicolás, Argentina. Diego Gentile, primer actor que encarnó a Bill Evans en la película, junto con el director Galperín, el jazzista Alex Mercado e Ismael Carballo, mantuvieron una larga charla sobre uno de los pianistas de jazz más importantes en la historia de este género. El conversatorio es el preámbulo a una serie de presentaciones de agosto a octubre en diversas sedes de la Ciudad de México, iniciando en la Cámara de Diputados el próximo 1 de agosto, donde se proyectará la película, seguido de un conversatorio concierto con el pianista Alex Mercado, quien interpretará piezas de Bill Evans. Dentro de las Jornadas Villistas 2023, se llevó a cabo el conversatorio La figura de Francisco Villa en la novela de la Revolución Mexicana, en el cual especialistas analizaron las obras literarias en torno al legado de Doroteo Arango, al conmemorarse este 20 de julio su centenario luctuoso. Este conversatorio muestra la pasión poética, literaria, filosófica e histórica que produce una figura tan emblemática como fue Francisco Villa, al cumplirse los 100 años de su muerte en 1923. El extenso programa de actividades a realizarse en la Cámara de Diputados de las Jornadas Villistas 2023 van desde ciclos de conferencias, mesas de diálogos, cursos virtuales, exposiciones, tertulias, ciclos de cine y conversatorios que iniciaron el 6 de julio y concluyen el próximo 10 de agosto. Con motivo del Día del Bibliotecario, se llevó a cabo un concierto de gala, historias y personajes en la música vocal, en el Auditorio Aurora Jiménez de Palacios, con diversos artistas en la música vocal como Montserrat Noriega, Karen Gallo, Jorge Fuentes, Alexis Quintas, Jorge Maciel y acompañamiento al piano de James Pulés.
literatura y la música han hallado un medio para generar emociones y recrear un ambiente. Por todo esto, se realizó un viaje en las historias y personajes en la música vocal. Este evento reconoce la labor de las personas encargadas del cuidado, organización y funcionamiento de una biblioteca. Consideramos que son mucho más que un lugar para el préstamo de libros. Son un punto de encuentro y de desarrollo social, cultural y económico. En los símbolos de la Cámara les presentaremos la segunda parte del Gran Tintero. Acompáñenme a conocer más a detalle el significado de este importante símbolo. Hola amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a esta sección de los símbolos de la Cámara. Y hoy vamos a hablar de uno de los símbolos más importantes, más relevantes. Es un ícono que representa el trabajo del Poder Legislativo aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el Salón de Sesiones se ubica esta pieza justo en la mesa directiva, enfrente del presidente de la mesa directiva. Esta pieza la conocemos como el Gran Tintero de Plata o la escribanía, que en realidad eso es, una escribanía, que fue confeccionada, elaborada, seguramente, como nos dice el maestro Arturo Schroeder, en Europa a principios del siglo XX. Y llega a la Cámara de Diputados, seguramente como en 1911, que a lo mejor el presidente en turno, que era Porfirio Díaz, reinaugura o inaugura el Palacio Legislativo de Donceles. Ahí seguramente la ha de haber puesto, porque las primeras imágenes que tenemos de esta pieza ya en funciones es en 1912. Esta escribanía realmente servía como tal, es decir, que los estenógrafos de aquel entonces metían la plumilla y el manguillo, tomaban la tinta y redactaban, escribían. Recordemos aquellos años, no había las computadoras ni los equipos que tenemos actualmente, así que todo se hacía a mano, escrito en tinta china. Poco a poco esta hermosa pieza va ganando admiración, respeto por todas las diputadas y diputados, y hoy no se puede comenzar una sesión, tiene que estar puesta ahí en la mesa directiva. Y vamos a platicarles un poco qué contiene esta pieza. Al frente tenemos un secante y dos frascos donde habría la tinta china y un solvente para limpiar las plumillas. Después tenemos dos imágenes de dos deidades griegas. Se dicen que son Temis y Dike o Nike. Permítanme decirles que para mí se llama Eunomia, que es la diosa de la legislación, y Dike, la diosa del conocimiento, que eran hermanas junto con Irene, que es la diosa de la paz, hijas de Temis y de Zeus. ¿Y por qué propongo esta idea? Porque ellas son más apegadas al trabajo legislativo. La diosa de la legislación y la diosa de la sabiduría, del conocimiento. Es decir, que el conocimiento de los hombres haciendo leyes, apoyado sobre todo en esa águila que vemos ahí, que es la mensajera de los dioses, el conocimiento de los dioses. Entonces sí tiene mucho sentido esta pieza de orfebrería, porque representa realmente el trabajo legislativo, esa soberanía, esa autonomía que tienen las diputadas y los diputados para aprobar, para modificar las leyes que requiere el marco constitucional mexicano. La doctora María Vázquez, directora de las bibliotecas legislativas, nos comparte la obra de Milan Kundera, quien falleció a principios de este mes de julio. En nuestra recomendación, conoceremos a fondo el pensamiento de este reconocido autor. En el mundo del eterno retorno, descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada.
Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. Ese fragmento que acabamos de escuchar pertenece a este libro, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, a quien hoy recordamos y lamentamos su fallecimiento el pasado 11 de julio de 2023. Aquí tenemos La insoportable levedad del ser, que es uno de sus libros fundamentales. Es un libro publicado en 1984 y es la historia de 4 personajes: Tomás, Teresa, Franz y Sabina. Es un libro que nos adentra desde una estructura formidable en los entresijos metafísicos de una historia de amor, que son varias historias de amor. La primera obra de Milan Kundera es La broma. Esta es una historia publicada en 1967, una novela ya extraordinaria que lo sitúa entre los principales creadores de su generación y que también conlleva una censura política hacia él y hacia todo lo que había creado hasta ese momento. Posteriormente publica el libro de La risa y el olvido, que es la historia de un personaje fascinante, Tamina, y que junto con otros personajes nos lleva a ciertas ínsulas de la conciencia. Es una historia fascinante también, entremezclada con aspectos políticos que de alguna manera desencadenan que él pierda la nacionalidad checa, como decía, en la década de los 70s, y que afortunadamente recupera en el año 2020. Luego publica La ignorancia, que es también de alguna manera una historia de amor desde el exilio y la pérdida de memoria, pues los personajes se van de su país y regresan 20 años después para encontrar que tienen recuerdos diferentes, que el amor que existía procede de un recuerdo distinto a pesar de haber sido compartido. Otros libros de ensayos que les recomiendo son Los testamentos traicionados y El telón, que también están escritos de una manera muy original a partir de distintos personajes. Nos lleva a esta reflexión acerca de la literatura, acerca de la escritura. Y finalmente, pues les recomiendo El encuentro, que es otro libro de ensayos, y Jacques y su amo, que es una de sus obras como dramaturgo. Tuvo una gran resonancia en su momento y esta obra es un homenaje a Diderot. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, ubicada en Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y por supuesto, les invitamos a leer al gran Milan Kundera, uno de los escritores fundamentales de todos los tiempos. Agradezco su compañía en una emisión más de Cultura en San Lázaro. No sin antes invitarlos a los conciertos del grupo Noc Niume, con su presentación No se apagarán mis cantos, del 5 al 26 de agosto en el Teatro del Pueblo. Y les invito a estar atentos de nuestras redes sociales para mantenerse informados de las actividades culturales que se realizarán aquí, en el Palacio Legislativo. Hasta la próxima. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.